Encantado se encuentren una vez más acá conmigo en esta clase de disertación dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, es decir, Derecho Penal Parte Especial, quien les habla, y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y en la disertación de hoy nos corresponde abordar las disposiciones comunes a los delitos contra las personas conforme lo establece el Código Penal. Clases estas que se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban. Si quieren conocer mis criterios, compartirlo con respecto a asuntos atinentes al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Buenos, estimados míos, este nombre un tanto lacónico, casi, digamos, sin mayor expresión sobre las disposiciones comunes relativas a los delitos contra las personas, es decir, al homicidio y las lesiones, conforme lo establece los artículos del 421 y siguientes del Código Penal, encierra unos institutos del derecho penal general y del derecho penal especial muy significativos y de mucha importancia. Atiende nada menos, allí está nada menos que, por decir algo, el homicidio o lesiones en complicidad correspectiva, un instituto de mucho uso, de mucha reiteración en la praxis judicial, en el foro penal. El tema del duelo, que aunque pudiera mucho decir, no, eso ya está absolutamente superado, dejado para la antigüedad, no deja de tener su importancia. Y sobre todo las lesiones o el homicidio en tumulto, el homicidio o lesiones en riña y la causa de justificación de la muerte producto en descampado, perdón, o con acceso no usual, lo que se suele denominar como escalamiento y nocturnidad, en la cual nos ubicaríamos en el espinoso tema de si es posible hablar de la legítima defensa de bienes. O sea, todo esto está presente en esas disposiciones comunes que en nuestro Código Penal venezolano están del artículo 421 al artículo 425 del Código Penal, y que están presentes, a excepción de la complicidad correspectiva, en muchos ordenamientos penales que tienen como tronco matriz, como tronco básico, el Código Sanardelli, por vía de la copia del Código Penal español. Entonces, son institutos sumamente importantes en el ámbito de la responsabilidad penal en el tema de los delitos contra las personas. Es amplio lo que nos espera. Por lo tanto, de la forma usual, ya de una vez les estoy indicando que esta sesión se dividirá en dos y que podrán ingresar a la segunda parte de ella con la misma coordenada. Por cierto, lo cual yo lo hago de forma exprofesa, para que lo que quede grabado máximamente sean 38, 40 minutos. Nadie se pone a ver un video que dure más de 40 minutos. Y aquí por lo menos a poco para cortar un tanto el asunto, obra en, digamos, en la eficiencia de lo que uno pretende transmitir, pero también en la comodidad para muchos de ustedes. Por ejemplo, si lo observaran a través de un celular, lo cual no es lo que yo recomiendo. Lo que yo recomiendo, sobre todo frente a mis alumnos, es que esto sea visualizado en la pantalla de un ordenador,
para que ustedes puedan colocar las pausas, ir copiando, ir revisando dentro del Código Penal lo que uno está abordando. Bueno, estimados míos, como siempre, yo recomiendo algún tipo de doctrina vinculado al tema. Aquí me van a permitir ser un poco mezquino y recomendar un trabajo mío, un ensayo. Allí están las coordenadas por las cuales la pueden ubicar en internet, pero de todas formas, cuando yo guindo esto, esa palabra tan fea, guindar, cuando yo coloco estas clases en mi canal YouTube, yo dejo abajo las coordenadas para que también puedan ingresar, al igual que visualizar allí las láminas de lo que yo expongo. Entonces, bueno, les decía que este ensayo mío, realizado, ¿cuándo hice yo esto? Creo que fue en 2020 o 2021, 2020. La complicidad correspectiva en el ordenamiento penal venezolano, ni complicidad ni correspectiva. Con lo cual, ello que establece el artículo 424 del Código Penal, que forma parte del asunto, lo pueden encontrar allí explanado en muchas páginas sobre el criterio mío al respecto, que es un tanto lo que resumidamente iremos a abordar hoy junto con otros institutos que se encuentran allí presentes. Bueno, mis estimados, lo primero que hay que decir frente a estas disposiciones comunes, que comienzan con el artículo 421 del Código Penal, aquel que sigue estando presente en ese Código Penal, aunque ya está anulado, que es el llamado uxoricidio por honor, por mediar una circunstancia de adulterio de la mujer. Es una norma que ya está anulada, pero que, vamos a leerla, eso que está en rojo acá en la lámina. No incurrirán en las penas comunes de homicidio ni en las lesiones el marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer y a su cómplice, fíjese que con quien yace la mujer ni siquiera es coautor del adulterio, es un cómplice, sería un cómplice necesario, mate, hiera o maltrate a uno de ellos o a ambos. En tales casos, las penas de homicidio o lesiones se reducirán a una prisión que no exceda de 3 años ni baje de 6 meses. Igual mitigación de pena tendrá efecto en los homicidios o lesiones que los padres o abuelos ejecuten en su propia casa, en los hombres que sorprendan en acto carnal con sus hijas o nietas solteras. Una norma tan terrible no podía sostenerse en el tiempo. Obviamente era una norma misógena, sexista, desigual, y no es porque la Sala Constitucional anuló el adulterio como delito, aunque sigue estando como causal de divorcio, sino que, bueno, obviamente por la promulgación de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, no se podría tolerar una norma en tal sentido. Pero bueno, el Código Penal sigue publicándola a pesar de que ya está anulada. ¿Cuándo fue anulada? Bueno, la Sala Plena, como dice allí en la nota, de la extinta Corte Suprema de Justicia, en fecha 5 de marzo de 1980, anuló el que entonces era el artículo 423 del Código Penal de 1964 y que hoy es este artículo 421 que todavía aparece en esos códigos cuando se vuelven a publicar, corresponde al actual 421, y se produjo 2 reformas parciales del COP, es decir, con la vigencia del actual Tribunal Supremo de Justicia, desde que se creó en la Constitución de 1999 y que se estrenó en enero de 2000. Una sentencia del 2010-2000 y otra, la vigente, del 13 de abril de 2005, manteniéndose en ambos textos el artículo que, como ya se indicó, fue anulado en 1980, y en virtud de esta situación, la Sala Constitucional, en la sentencia del 5-4-2006, dicta una nueva sentencia ratificando el fallo anulatorio de dicha norma y en consecuencia declara nulo el artículo 421 del actual Código Penal de 2005 en los términos establecidos en la sentencia anterior. Entonces, esa norma no está presente, está anulada. Ahora bien, el hecho de que esa norma
esté anulada, no exime que todavía está como entre nosotros, como una circunstancia de atenuación, el llamado arrebato o intenso dolor que está descrito en el artículo 67 del Código Penal. Lo leo. El que comete el hecho punible en un momento de arrebato o de intenso dolor determinado por injusta provocación será castigado, salvo disposición especial, con la pena correspondiente disminuida desde 1/3 hasta la mitad, según la gravedad de la provocación. Como te das cuenta, en ese arrebato o intenso dolor tienen que darse dos circunstancias. Uno, una provocación de tal dimensión que conduzca a un estado de obnubilación mental, que como la norma lo establece en un castellano un tanto antiguo, ¿no? Decimonónico. Arrebato, una circunstancia de arrebatarme mentalmente por una provocación, entre las cuales puede estar perfectamente posible la percepción. El delito de adulterio ya no existe, pero la percepción, vamos a llamarlo así, de una circunstancia adúltera, es decir, el que llega a una casa y encuentra a la mujer yaciendo con otro hombre, o la que llega a la casa y encuentra al marido yaciendo con otro hombre, para hablar solamente en la vinculación con el artículo 421 anulado del Código Penal. Porque otra circunstancia de arrebato puede ser nada que ver con una circunstancia pasional. Qué sé yo, el eterno ejemplo que yo siempre esbozo: le dejas tu pequeño niño a la maestra cuidadora en el kinder en la mañana, y cuando lo vas a buscar en la tarde, a las 4 de la tarde, la maestra te dice: oye, ve a ver si le das buena educación a ese niño. No he hecho más que llorar y llorar y llorar, y me ha despertado los demás niños. Mira, está llorando de nuevo. ¡Pah! Le da otra cachetada. Si tuve que darle como 4 cachetadas. Y entonces tú, arrebatada porque por esa circunstancia, o tú arrebatado por la circunstancia, terminas matando a la maestra. Bueno, no es justificable, pero si eso se conduce a una circunstancia de un arrebato que tendría que ser analizado obviamente por un psiquiatra, por un psicólogo, si es una circunstancia de obnubilación, bueno, está presente esa atenuación. Por cierto, que está muy cercana, ese 67, a el artículo 65, que establece las llamadas causas de justificación. Pero en realidad, esto no habría que verlo, ¿verdad?, como una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, y no como otro tipo de instituto. Entonces, la circunstancia del arrebato, el hecho de que no exista el uxoricidio por adulterio, no niega que pueda estar una circunstancia de arrebato, de obnubilación del pensamiento. ¿Ok? Por cierto, esa disminución está expresada en parámetros dosimétricos, es decir, con límites inferiores y con límites superiores. Es decir, lo que más se pudiera rebajar sería la mitad, sería lo más favorable, ¿ok? Y lo que menos se pudiera rebajar será 1/3, y por lo tanto eso obligaría, atendiendo la gravedad de la circunstancia, a buscar un término medio entre ese 1/3 y la mitad, o irnos hacia un límite inferior o irnos hacia un límite superior, atendiendo las circunstancias del caso. Pasemos entonces a una norma que sí está presente en nuestro ordenamiento. Y es lo que ustedes están viendo en la lámina. ¿Qué ven en la lámina? Ven a dos señores que se están enfrentando. Aquí no se ve bien si es si es espada. Con espada, pero pudiera ser arma de fuego. Y hay uno que los están circundando. Esos que los están circundando son los testigos. Antes se llamaban los jueces. Batirse a duelo. Es decir, el llamado duelo regular, que tendría que ser asumiéndose las mismas características con el arma con el cual uno se embate en duelo con respecto al otro. Estos serían los testigos. Fíjate que estos testigos están presenciando cómo uno pudiera matar al otro. ¿Aló? No. Como uno pudiera matar al otro
o el otro termina matando al uno. Fíjense que aquí se da una circunstancia en la cual en las mismas personas asumen la noción de víctima y victimario, porque este quiere matar al otro y el otro lo quiere matar. No es un problema de legítima defensa. Se trata de salvaguardar el honor, al decir de la circunstancia decimonónica, circunstancia que está planteada también en el Código Penal, el llamado duelo. Por favor, cuando se hable de duelo, no vayan a creer ustedes, cuando se les pregunte por el duelo del 422, no vayan a creer que se trata de un problema del sentimiento por la muerte del otro. Se refiere a esto, al llamado duelo. Eso viene de un origen muy decimonónico. Es un artículo muy extenso. Ese 422. Yo creo que hay que leerlo para poderle encontrar su significado. Los tribunales, dice el 422, estimarán como motivo de atenuación en los juicios por muerte o lesiones, con lo cual no es posible ningún otro tipo de delito más que en esos dos delitos contra las personas: muerte, homicidio, en cualquiera de sus variantes, intencional, calificado, agravado, o lesiones, en cualquiera de sus variantes. La propia, la gravísima, la grave, la leve, la levísima. ¿Ok? Entonces, repito, los tribunales estimarán como motivo de atenuación en los juicios por muerte o lesiones corporales el haberse causado los hechos en duelo regular. En este caso, podrá rebajarse de 1 a 2 terceras partes la pena correspondiente al hecho punible, y a los testigos se les aplicará una pena igual a la que se imponga al matador o heridor, disminuida a la mitad. Nótese que los códigos deben ser realizados de forma tal en que todo el mundo lo entiende, y pareciera que, a decir del legislador, todo el mundo sabe lo que es un duelo regular. Si se hablaría de un duelo regular, es donde no existe injusticia en cuanto a mejores armas que tenga uno con respecto al otro. Si se tratara de un problema de dar unos cuantos pasos, ¿verdad? Para dar con el asunto, entonces tendría que cumplirse los mismos pasos y voltearse para disparar, si fuere por arma de fuego. Nótese que en este caso, a los testigos que no han intervenido, pero que sí han presenciado, se les considera, a decir de la propia norma, como unas especies de cómplices, en la cual se le disminuye la pena a la mitad, disminuida a la mitad. Aquí no se establece una característica dosimétrica, es decir, a la mitad de la pena que se le va a imponer al duelista que resulte victorioso. Claro que los problemas estarían por darse. ¿Cuáles serían? Bueno, cuando los dos son vulgarmente, como se dice, cachos, es decir, los dos no suelen acertar con respecto al disparo, y por lo tanto, ¿cómo quedaría esa responsabilidad? Sería algo así como 0 mata 0, pan con pan, comida de loco. Como tú me quisiste matar y a la vez yo te quería matar y ninguno lo resultó, lo dejamos ese tamaño. No, se realizaron actos ejecutivos que salieron de la etapa preparatoria. Se disparó, se dimensionó con dolo la muerte o la lesión del otro, de la misma forma que esa víctima, asumiendo el doble rol, tenía ese mismo propósito. Entonces, no es un problema de negligencia. Obviamente que esto viene de un aspecto muy antiguo, ¿ok? Es decir, esto viene de un ámbito antiquísimo. Tan antiguo el tema del dolo que yo hasta les voy a colocar un pequeño, le voy a colocar una, se me perdió mi ah, no, por aquí anda.
Déjeme ver si lo consigo. Un momento, por favor.